Nos adentramos al libro del profeta Daniel, amados hermanos, después de haber estudiado los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y bueno, ahora Lamentaciones también que hemos estado estudiando y bueno, ahora el libro del profeta Daniel, ¿no? Como hemos dicho en la introducción de esta materia, este libro del profeta Daniel es muy diferente a la de los otros libros. Hemos visto una similitud muy grande en los libros, ¿no? En los primeros libros que hemos estado viendo, en Isaías, Jeremías, Ezequiel. Hemos visto una estructura muy similar, ¿no? El juicio para Israel, bueno, primero la revelación del pecado, el juicio para Israel, el juicio a las naciones eh, una promesa de restauración, ¿no? Una promesa bueno, les da una esperanza. Entonces, hay una estructura muy similar en estos libros, pero en el libro del profeta Daniel es muy diferente. Como ya les había dicho también en la introducción del libro, es que justamente este libro de Daniel no se encuentra en el libro, bueno, en la sección de los profetas, ¿no? De la, del, eh, vamos a decir, del canon hebreo, ¿no? No se encuentra en la parte que se denomina Ketubín, que es justamente la parte de los, eh, eh, de los profetas, sino se encuentra en la parte que es denominada eh, de los escritos, ¿no? De los escritos. Entonces, es diferente este libro, lo vamos a ir analizando. Este libro sí lo vamos a ver, vamos a leer todo el libro y vamos a ir leyendo versículo por versículo, ¿ya? Porque es muy importante que, bueno, este lo estudiemos de una manera diferente por las diferentes posturas y bueno, ya también les había dicho que ustedes un poquito puedan identificar sus posturas y desde ese enfoque vamos a ir eh, eh, analizando, ¿no? Este libro que es bastante complejo con respecto a las diferentes posturas que se tienen, ¿no? Al menos los capítulos finales, desde el capítulo 7 ya es bastante complejo. Sin embargo, podemos iniciar con una introducción de este libro. El nombre de Daniel significa Dios ha juzgado o Dios es mi juez también. Dios ha juzgado o Dios es mi juez, ¿no? Eso significa el nombre de Daniel. La fecha de estos eventos, alrededor de los años 606 al 536 antes de Cristo, ¿no? El lugar de su ministerio fue en Babilonia. Como ya recordamos, Isaías y Jeremías tuvieron un ministerio profético en Judá, ¿no? En Jerusalén. Ezequiel ya fue llevado a Babilonia y Daniel también. Entonces, podemos ver que su ministerio lo desarrolló en Babilonia. A diferencia del profeta Ezequiel, el profeta Daniel estaba en una posición más alta, ¿no? Ahí con el rey, vamos a ver, es muy interesante ver desde esa parte, ¿no? De que el profeta Daniel vivió. En cambio, Ezequiel estaba con el pueblo, ¿no? Hemos visto que él estaba ahí exiliado y era uno más de los que estaban en este exiliado, ¿no? En cautiverio en Babilonia. Y bueno, vamos a estructurar ahí cuatro grandes profecías de Daniel que vemos el sueño de una estatua y una gran roca en el capítulo 2, ¿no? El Mesías es el soberano universo. Vamos a ver que hay mucha cristología en este libro, ¿no? Que a pesar de que tal vez eh,
podamos ver algunas características en la historia y todo lo que sucedió, pero todo enfoca, ¿no? Prácticamente a, a Jesús. Entonces, es un libro profético que, bueno, vemos también la enseñanza, ¿no? En todo esto. Bueno, vemos en el capítulo 2 un sueño de una estatua majestuosa y una gran roca. En el capítulo 7 ya vemos la visión de las cuatro bestias, el cuerno pequeño y el trono del juicio. En el capítulo 8 y 9 vemos la visión del carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño y la purificación del santuario. Y en los capítulos 10 al 12 vemos la visión del rey del norte, el rey del sur y la defensa de Miguel, ¿no? Entonces, vamos a ir estudiando un poquito más a fondo desde las diferentes, como les decía, las diferentes posturas que se tienen, ¿no? Hay la postura preterista. La postura preterista tiene que ver en el pasado, ¿no? Ezequiel se cumplió en ese tiempo y bueno, Apocalipsis y este libro del profeta Daniel, esta postura dice, ¿no? Que también se cumplió en ese tiempo. Entonces ya prácticamente las profecías de todos estos libros de proféticos, ¿no? De Ezequiel, de Daniel, Apocalipsis, todos esos libros ya prácticamente ya se han, eh, ya se han cumplido, ¿no? Vemos también el método futurista. Les he enviado un documento también muy importante que ustedes lo puedan leer. Es mucho más extenso que estas tres que ahorita estamos viendo, porque es un poquito más, tal vez, eh, más completo, ¿no? Abarca todas las posturas y en muchos casos se tiene un enlace directo, ¿no? Entonces, tanto con la tribulación como con el milenio. Entonces, pero estas tres posturas nos van a ayudar tal vez a entender la manera de interpretación a más cabalidad de este libro, ¿no? Entonces, las personas que tal vez tienen esta posición preterista es que todas las profecías ya se han cumplido ese tiempo, ¿no? Eran para ese tiempo, para la nación de Israel y bueno, todo eso enfocaba justamente al cautiverio en Babilonia y todo ya se cumplió. El método futurista, esto eh, señala para un futuro que se va a cumplir, no se sabe cuándo, pero que se va a cumplir, ¿no? Entonces, esta postura normalmente se hace esta distinción de las 70 semanas de Daniel, que 69 semanas ya se han cumplido y falta una semana, ¿no? En este método futurista, una semana que se va a cumplir más adelante, ¿no? En el futuro. Entonces, esa es la posición futurista o dispensacionalista también, ¿no? El método historicista, este método, eh, eh, ¿cómo decir? Este método señala, ¿no? De que se han cumplido algunas profecías, se han ido cumpliendo tal vez en el curso de la historia, a lo largo de la historia, se han ido ya cumpliendo, pero que todavía hay algunas que faltan, ¿no? Que están ocurriendo o que van a seguir ocurriendo, ¿no? Pero no tiene un enfoque tan futurista, ¿no? Sino que ya la mayoría de las profecías ya se han cumplido, ¿no? A lo largo de la historia. Bueno, eh, podemos también mencionar el contexto histórico en el tiempo de Daniel. Bueno, Daniel era miembro de la tribu de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia tras la destrucción de Jerusalén.
Ya sabemos, ¿no? Por Nabucodonosor en el siglo VII antes de Cristo. Él era muy joven cuando fue llevado, ¿no? Mm, recordemos que Jeremías también era bastante joven, ¿no? Cuando fue llamado al ministerio, era un muchacho, dicen otras versiones, ¿no? En la NTV, si no me equivoco, que cuando Dios le llama, él dice, ¿cómo si yo soy un muchacho? Entonces era también jovencito, pero Daniel era muy joven, ¿no? Muy posiblemente que entre los 12 y 15 años Daniel fue llevado ya a Babilonia, un joven, y se destacó por su sabiduría y fidelidad a Dios, convirtiéndose en consejero de Nabucodonosor y posteriormente de otros reyes, tanto babilónicos como también, vamos a ver, con los medos, los persas, ¿no? Él también estuvo ya en ese tiempo. Entonces, el mensaje de Daniel, bueno, antes de pasar, el mensaje de Daniel nos habla de la soberanía divina, ¿no? Y bueno, la esperanza escatológica. El mensaje central de Daniel gira en torno a la soberanía de Dios sobre la historia y la esperanza también de un futuro, ¿no? Bueno, el Señor había prometido a través de visiones, de sueños. Daniel reveló el control divino de Dios sobre todas las naciones, los imperios terrenales que se habían levantado en contra del pueblo de Dios, bueno, ya también estaban siendo destruidos según el propósito de Dios. También él destaca mucho acerca de la fidelidad de la fidelidad de Dios a su pueblo, ¿no? A pesar del exilio, de la persecución, Dios nunca abandona a los que son fieles. Entonces, él destaca mucho acerca de la fidelidad de Dios a su pueblo. La esperanza también, una esperanza escatológica. Bueno, según la postura, esto también, ¿no? Pero Daniel profetizó sobre cosas que iban a suceder, ¿no? Entonces, podemos ver que Daniel hace una conexión mm, muy cercana con el libro de Apocalipsis, ¿no? En el Nuevo Testamento. Entonces, se utilizan simbolismos, se utilizan también claves numéricas, también visiones que revelaban los planes de Dios. Entonces, podemos ver que también él no solamente eh, mostraba la fidelidad de Dios, sino que él era un hombre muy fiel. Vamos a ver que realmente él estaba totalmente consagrado a Dios, a pesar de su corta edad, pero vemos el destacado comportamiento, ¿no? Del profeta Daniel. Era un hombre de fe, era un hombre de oración y bueno, su fidelidad a Dios justamente lo llevó a poder enfrentar pruebas muy difíciles, como por ejemplo lo que conocemos, ¿no? Ser arrojado en el foso de los leones, pero salió ileso, salió totalmente ileso. Entonces vemos también de que así como él fue fiel a Dios, vemos que Dios también lo guardó, ¿no? Y en su fidelidad también lo sostuvo en momentos tan difíciles. También vemos que fue intérprete de sueños. Dios le concedió, le dio esta capacidad de poder interpretar los sueños, ¿no? Lo que esto le convirtió en un consejero valioso para los reyes. Entonces, fue algo eh, destacable, podemos decir, ¿no? Todo lo que hizo y cómo vivió el profeta Daniel. Entonces,
vemos que, bueno, vemos el bosquejo del libro de Daniel, la primera parte se divide en dos partes, ¿no? La primera parte es la sección histórica, ¿no? De todo lo que tal vez estaba pasando en ese tiempo, estaba pasando, Daniel los relata, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, cuestión de identidad, la cuestión la cuestión de identidad, por ejemplo, que se refiere justamente a cómo él, al ser llevado a Babilonia, cómo él reaccionó, ¿no? Frente a todo, una nueva cultura, todo lo que se le ofrecía, todo eso lo vamos a estar estudiando, ¿no? Pero eso lo relata, ¿no? Que estaba sucediendo, era como él relata, ¿no? Como un cuento, algo, o sea, no un cuento, ¿no? Sino que o sea, la historia de lo que estaba pasando, ¿no? Después también un sueño significativo, el horno de fuego, un sueño, el sueño de un árbol, la, la escritura en la pared y el foso de los leones, toda esta parte que fue prácticamente toda la historia que se relata, ¿no? Y en la sección profética vemos la visión de las cuatro bestias, el cuerno pequeño y el trono del juicio, visión del carnero, el macho cabrío, el cuerno pequeño y la purificación del santuario, la visión del rey del norte, el rey del sur y la defensa de Miguel. Entonces, esta podemos decir que se divide justamente en estas dos partes, que después ya en el análisis del libro lo vamos a estar considerando más a fondo, ¿no? Bueno, podemos ver algunas características de Daniel. Bueno, perdón, podemos ver el carácter de Dios en Daniel, sí, ¿no? Características importantes que él demostró para que muchas personas puedan también ver, ¿no? Cómo es Dios. Entonces, podemos ver algunos versículos de estos para que podamos relacionar, ¿no? Lo que también, cómo es realmente es nuestro Dios. Daniel habla mucho acerca de cómo la fidelidad de Dios, ¿no? Y bueno, cómo es el Señor. Dios es misericordioso. Podemos buscar en Daniel 9:9, por favor. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Daniel 9:9. Sí, dice así. Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Muchas gracias. Y bueno, a pesar de que había tanto, ya lo hemos hablado también mucho acerca de esto, a pesar de que había tanto pecado, tanta maldad, pero Dios mostró su misericordia, ¿no? Dios es poderoso. Daniel 3:17 y otra persona, por favor, 4:35. ¿Pueden leerlo, por favor? Amén. Dice así, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Zacarías, sus compañeros, o a Azarías, perdón, sus compañeros. Muchas gracias. Y más adelante justamente relata, ¿no? En el capítulo 4:35, Daniel hace saber una gran noticia. ¿Cuál era la noticia? 4:35, por favor. Sí, bueno, licenciado, buenos compañeros. Daniel 4:35 dice así, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada,
y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ujú. Cuando vayamos profundizando todos estos capítulos, ahí vamos a ver, ¿no? Realmente cómo actuó Dios, qué cosas hizo, ¿no? Para que Daniel pueda estar tan seguro de todas las cosas y que pueda mantenerse fiel hasta el final. Entonces, vamos a ir viendo, pero bueno, un poquito ya cuando entremos a los versículos, bueno, a los capítulos correspondientes, pero se menciona, ¿no? De que, o se muestra de que Dios es misericordioso, es poderoso, Dios provee, Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es sabio y Dios también se aira, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poco más adelante al estudiar los capítulos correspondientes. Bueno, vamos con el capítulo 1 de Daniel. Podemos ver que menciona acerca de la deportación, ¿no? En el capítulo 1, los versículos 1 y 2 justamente da una fecha en el primer año de Joacim, entonces es una fecha de inicio, ¿no? Y justamente esto va como en una cruz, porque aquí también da una fecha, concluye con una fecha, ¿no? Y en este caso, en los primeros versículos, muestra que Babilonia vence a Jerusalén. Y bueno, la referencia, vamos a decir así, la cruz que se tiene en los últimos versículos, los hebreos vencen a Babilonia, ¿no? Dios da. Entonces, vamos a ver que va así en X, ¿no? Eh, los versículos 3 al 7 vemos el aumento designado, perdón, el alimento designado, un tiempo de 3 años y se les da nuevos nombres, ¿no? Y también vemos la resistencia en los otros versículos. Daniel propuso no contaminarse con este alimento que se le había designado, alimentos solicitados y un tiempo de 10 días. Entonces, vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero quiero ir a la Biblia con ustedes. Permítanme un segundo, por favor. Aquí está. Sí, tal vez ustedes alguna vez han, igual para la iglesia, les puede servir mucho, ¿no? Eh, eh, este programa que se llama Proyector, ustedes lo encuentran en la, eh, en Google, Proyector, así con K, Proyector, y es la Biblia, pero tiene diferentes versiones, ¿no? Entonces ahí ya podemos también nosotros ir leyendo y comparando también con diferentes versiones. Bueno, vamos a Daniel 1. No, creo que tengo que presentar toda mi pantalla para que puedan ver lo que vamos a ir haciendo. Muy bien. Aquí está, ahora sí. Ahora sí. Muy bien, entonces, bueno, voy a tener que cerrar esto. Dice el primer versículo, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, está justamente la fecha, ¿no? En el año tercero, recordemos quiénes eran los reyes que estaban gobernando, ¿no? En el tiempo de Jeremías, es la clave en ese tiempo, en el tiempo de Jeremías, que estaban reinando, ¿no?
cuatro reyes importantes que eran, ¿se acuerdan? Estaba en el examen. ¿Alguien recuerda? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Acá, si no me equivoco, Jotam. No. Ese era Acaz, eran de Isaías, mucho tiempo atrás. De Jeremías, a ver, recordemos. A ver si no vamos a tener que ir a la diapositiva. Joaquín, Ezequías. Muy bien. Justamente en el tiempo del profeta Jeremías, que también ya fueron claves, ¿no? Porque ese tiempo también ya fueron las 4 deportaciones, perdón, 3 deportaciones que hubieron, ¿no? Entonces son fechas claves que ustedes tienen que acordarse, por favor. Aquí está. Josías, sí, adelante. ¿Quién levantó la mano? A ver, antes de que ponga. Tal vez quieren decir los reyes. Sí, licenciada. Bueno, era Josías justamente, Joaquín, Sedequías. Muy bien. Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Ese es el orden, ¿ya? Que ustedes tienen que aprenderse. Ha estado en el examen de algunos, porque no todos han dado el mismo examen, ¿no? Pero de algunos ha estado en el examen. Y sí es necesario que ustedes sepan por lo menos estos reyes y sepan cuándo fueron las deportaciones, ¿no? Cada una de las deportaciones, que ya la destrucción final se dio en el año 586 antes de Cristo, ¿no? Entonces ya fue en ese tiempo que ya fue la última, ¿no? Justamente aquí, 586, la tercera deportación, tercera y última. Pero la primera se dio justamente con el rey Joacim. Entonces, lo que leemos en Daniel justamente es con la primera deportación que justamente, miren ustedes, empezó el profeta Daniel, ¿no? Entonces, Daniel fue llevado en la primera deportación. Aquí está Daniel. Él ya fue llevado. Ezequiel fue llevado en la tercera deportación. Entonces, Daniel, mucho antes que Ezequiel, él ya estaba en Babilonia, ¿ya? Entonces, esto es importante. Joacás, Joaquín y Sedequías. 4 reyes importantes de los cuales ustedes tienen que acordarse, ¿no? La primera con el rey Joacim, la segunda deportación con el rey Joaquín y la tercera deportación con el rey Sedequías. Muy bien. Bueno, no sé si mi cámara está encendida, a ver. Creo que sí. Bueno, continuamos. Entonces, ese era el orden, amados hermanos, de estos 4 reyes, ¿no? Entonces, leemos en la Biblia. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, ¿en qué posición estaba el rey Joacim? ¿Era el primero, el segundo, el tercero o el cuarto rey? El segundo, licenciada. Exacto. Cero. Gracias. Entonces, en el año tercero, que justamente cuando fue la primera deportación, ¿no? Miren ustedes, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Aquí se dio la primera deportación. Entonces, Daniel estaba dando fechas precisas, ¿no? Para explicar que fue el primer sitio, la primera deportación que se dio. El versículo 2
el versículo 2, a ver, sí, el versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, algo importante que podemos ver es que el Señor entregó en sus manos. ¿Qué quiere decir esto? En otra versión, aquí tal vez en la, a ver, en la NTV, tal vez, dice, ay, aquí, a ver, dice, ¿qué ha pasado? Dice, el Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió, ¿no? Algo muy importante destacar es que Dios le permitió, porque recordemos, amados hermanos, de que el reino o el imperio babilónico eran instrumentos de Dios, ¿no? Había sido un instrumento de Dios para castigar y bueno, que la nación de Judá pueda estar tal vez, bueno, en este tiempo de corrección, ¿no? Lo vamos a llamar así. Entonces, el Señor le da la victoria y le permite llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Lo dio a sus dioses paganos, ¿no? Qué impresionante. Dice, luego el rey ordenó, bueno, vamos a irnos a esta, a Olyrix, ahí se puede cambiar ya directamente, perdón. Estamos en el versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, ¿no? Algo también destacable que nosotros tenemos que notar es que dice, trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Entonces, algo que podemos destacar, ¿no? Que muy probablemente también que, bueno, Daniel venía, ¿no? Era de una familia aristócrata, entonces de una familia tal vez acomodada, ¿no? Del linaje real de los príncipes. Entonces, ellos vienen, ¿no? Daniel con sus amigos, bueno, vamos a verlo también en el siguiente versículo, justamente, que dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, simpáticos, ¿no? Que no tengan defectos, que sean apuestos, que sean bien parecidos, que no tengan tacha alguna, o sea, ningún defecto y que sean de buen parecer y enseñados en toda sabiduría, aparte de que sean guapos, lindos, ¿no? Pero dice que sean enseñados en toda sabiduría, es decir, inteligentes, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí me quiero detener un poquito porque lo que se quería hacer era cambiarles totalmente su nacionalidad, ¿no? Ellos, claro, tenían buena preparación, dice que se busquen jóvenes que sean inteligentes, que sean sabios, que tengan estudios ya avanzados, ¿no? Podríamos decir, pero vamos a ver que también se les dice que ellos tengan que aprender, ¿no? Que se les enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Ellos querían imponer su nacionalidad, cambiarle su identidad, ¿no? Entonces, esto
tal vez es muy importante notarlo, ¿no? El versículo 5 dice, bueno, el versículo 5 dice, y y señáloles, eh, y señalóles, señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Ahora, esto también es importante notar que dice que los criase 3 años para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. O sea, 3 años de preparación. ¿Qué preparación? Justamente enseñarles las letras, la lengua de los caldeos. Pero aquí menciona una palabra importante que dice criase, es decir, que los alimente, que los mantenga, en otras palabras, ¿no? Que les enseñen educación gratis, comida gratis, que los atiendan bien, ¿no? Que estén bien cómodos, atendidos, cuidados y sobre todo enseñados para que después de esos 3 años puedan presentarse delante del rey. Es decir, que no fue inmediato, ¿no? Que ellos llegaron a Babilonia y directamente empezaron a trabajar en el palacio. No fue así, sino que tuvieron este tiempo de presentación, 3 años, para que ellos pudieran después ya eh, eh, presentarse, ¿no? Delante del rey. 3 años, como un estudio universitario, ¿no? Más o menos. Un estudio que ellos tenían que hacer, ¿no? Por ejemplo, en otros países, por ejemplo, hay becas, ¿no? Que se ofrecen para estudiar el idioma, pero en este caso era algo más, no solamente que les ofrecían, por ejemplo, una beca de idiomas, ¿no? Sino que les estaban brindando esta protección. Al referirse a esta palabra criarse, justamente, a ver, vamos a buscar en otra versión, dice, y señáloles el rey ración para cada día. Ah, perdón, sigo en la Reina Valera. A ver, vamos a seguir, pero voy a cambiar en esta. A ver, aquí vamos a poner en la NTV o en la NBI, el versículo 5 dice, y el rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey, ¿no? Entonces, él les asignó raciones diarias. ¿Qué quiere decir esto? Los mantuvo durante todos estos años, ¿no? Entonces, ese es un dato que tenemos que tomar en cuenta para que después también, cuando veamos algunos detalles, digamos así, del rey Nabucodonosor, algunos comportamientos que él tuvo, justamente era causa, ¿no? De que él estaba invirtiendo Aprende esta receta preparada en una sola olla. Pastor Asunta, gracias. Él estaba invirtiendo tiempo, estaba invirtiendo recursos económicos, porque imagínense, la comida del rey no era cualquier comida, no era que todos los días tal vez se les dé lo mismo, ¿no? Frijoles con arroz y sin carne o algo así, ¿no? La comida del rey era la mejor, entonces él estaba invirtiendo tiempo, estaba invirtiendo recursos económicos, ¿no? Entonces todo prácticamente para que ellos puedan después ya servir al rey, ¿no? Ahora no era un tiempo corto, era un tiempo bastante largo, vamos a decir, ¿no? 3 años estaban en cautiverio, imagínense, estaban en un periodo difícil, pero él tomó este tiempo para que ellos puedan prepararse bien, ¿no? Entonces, en esos 3 años querían cambiarles absolutamente todo, su manera de pensar, su manera
de comportarse, todo eso se les iba a enseñar en este periodo de los 3 años, ¿no? El versículo 16, bueno, el capítulo, perdón, el versículo 6 dice, y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿no? 4 personajes importantes con respecto a esto. Tomen en cuenta los nombres con los que ellos fueron a Babilonia. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Importantes poder recordar, ¿no? Estos nombres y sus significados, amados hermanos. ¿Por qué? Vamos a decir un poquito más adelante, se les cambian los nombres y cambian también obviamente sus significados. Por eso decíamos hace un momento, ¿no? Querían cambiarles absolutamente todo. A los cuales, aquí justamente se les cambia, a los cuales el príncipe de los eunucos puso por nombres y puso a Daniel Belsasar. Vean cómo se escribe, Belsasar, ¿no? Y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Les cambiaron los nombres. Ahora, ¿qué podemos nosotros ver acerca de estos nombres? Aquí tengo, a ver, tengo datos importantes con respecto a esto. Importante considerarlo, ¿no? Acerca del cambio de los nombres. Muy bien. Miren, Daniel, ya les he dicho a un principio, Dios es mi juez, simboliza, ¿no? Su nombre, Dios es mi juez, y o Dios es justicia también, ¿no? Y bueno, miren ustedes que el nombre de todos estos, prácticamente de los 3, eran nombres, que eran, vamos a decir así, relacionados, ¿no? O expresaban algo acerca del Dios verdadero, del Dios, vamos a decir, del Dios todopoderoso, ¿no? Del Dios. Pero cuando se les cambia el nombre, en este caso, era un nombre muy común en ese tiempo, Belsasar, ¿no? Que significa Bel preserve su vida. Bel preserve su vida, ¿no? Ese justamente Bel era uno de sus dioses. Entonces, cambian el nombre de Daniel por un nombre babilónico dado justamente a sus dioses, ¿no? A uno de sus dioses que era Bel, que Bel preserve su vida. Ahora, hay un cambio intencional que es muy probable que el mismo Daniel, al no querer justamente llamarse Belsasar, porque como les decía, era un nombre muy común en ese tiempo, pero como se escribe en la Biblia, él escribe Belt, ¿no? Con un cambio, una T, justamente Belsasar, ¿no? Hay un cambio intencional en la Biblia, ¿no? Ananías simboliza gracia de Dios. Bueno, el nombre tal vez que era adecuado tal vez en ese tiempo. Sadakú era el nombre correcto, ¿no? Que tal vez se le había cambiado, se le había puesto a la orden de Akú, justamente otro de sus dioses, ¿no? Pero ahí se le nombra, se le pone Sadrach, ¿no? Para no mencionar el nombre de Aku. Misael, ¿quién es como Dios? Era el significado de su nombre, Misael. Mes Aku era ¿quién es como Aku? ¿No? Ya hemos mencionado que Aku era uno de sus dioses. Y bueno, en la Biblia aparece como Mesac, ¿no? Y Azarías, el Señor ha ayudado, que el nombre correcto sería Ardinabu. Nabu o Nabo era
justamente era otro de sus dioses, siervo de Nabo, ¿no? Eran los dioses más conocidos y representativos de los babilonios, ¿no? Que tenían muchísimos dioses, eran muy idólatras, pero Bel, Aku y Nabo, o Nebo, perdón, Nebo eran los dioses, vamos a decir, más representativos, ¿no? Y que en la Biblia aparece como Abednego, ¿no? Abednego. Entonces, eh, bueno, continuamos leyendo. Estamos en el cambio de los nombres. Entonces, algo importante que tenemos que notar es que les quisieron hacer olvidar de su Dios, ¿no? Ya, como decir, están en otro lugar, aprendan nuestra costumbre, em, em, vamos a decir, adopten nuestra religión, nuestros dioses, ¿no? Por eso es interesante ver, ¿no? Esto del cambio de los nombres, justamente porque ellos quieren borrar toda la identidad que ellos tenían ya bien definida, ¿no? Pero vemos en el versículo 8 algo muy importante que dice, y Daniel, uno de los versículos más conocidos, ¿no? Propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Él propuso en su corazón. Él estaba seguro de que Dios estaba ahí con él, ¿no? Comer esa comida del rey era justamente rendirse a los babilonios. Y bueno, eh, algo que tal vez él quiso demostrar de que no iba a ser la comida del rey o la enseñanza de lo que es, en ese tiempo por 3 años se le iba a preparar, no iba a ser eso, nada de influencia para que Daniel pueda tener justamente esta inteligencia, ¿no? Sino que justamente él no se rindió ante todas estas cosas. Él quería demostrar que era firme en sus convicciones. Y bueno, respetaban a Nabucodonosor porque era el rey de Babilonia, justamente, pero era fiel a Dios, ¿no? No siguió las tendencias, todo lo que los demás hacían, todo lo que tal vez los otros iban a estar totalmente cautivados con tanta comida, tantos beneficios que ellos tenían, porque recordemos cómo estaba el pueblo de Israel ahí afuera, ¿se acuerdan? Que tenían como que Dios le hizo comer a, a Ezequiel, ¿no? Realmente tuvo que racionar su comida, comer un pan hecho con el estiércol y realmente estaban sufriendo de de un hambre, pero de un hambre extrema, ¿no? Al tal grado que hemos leído también en Lamentaciones, a tal grado de que tenían que comerse entre ellos, ¿no? Entonces, estaban viviendo una situación muy difícil ahí afuera, pero estos hombres habían sido tal vez privilegiados de poder participar de la comida del rey. Yo me imagino que habían carnes, habían todo un banquete, ¿no? Pero Daniel, a pesar de todo eso, él podía decir, ay, hay hambre en Jerusalén, no hay que comer y ay, echarse a comer todo feliz. Pero él propuso en su corazón no contaminarse con esta comida, ¿no? Entonces, él pidió justamente al príncipe de los eunucos no contaminarse, ¿no? Ahora, ¿qué era un eunuco? ¿Alguno de ustedes sabe? Bueno, un eunuco era justamente un hombre que que había sido castrado, ¿no? Para dedicarse totalmente al estudio, concentrarse en el estudio, ¿no? Y no estar tal vez ahí con otros deseos. Entonces, justamente a los eunucos se les castraba para que ellos puedan estar totalmente consagrados, ¿no?
porque justamente los sabios eran muy importantes. Por eso también el rey les da todos estos privilegios y todo, porque para él eran muy importantes, ¿no? Saber el futuro, tener ese conocimiento que tal vez los sabios podían ayudarle, ¿no? En todas las decisiones que se tenían que tomar. Entonces, los sabios eran importantes porque en ese tiempo, ¿no? Eran los astros los que definían todo el curso de su historia y ellos estaban ahí para poder interpretar y para poder darle, ¿no? Todo, vamos a decir así, el futuro al rey. Entonces, ellos eran importantes, entonces el rey quería que, bueno, reciban buena atención, reciban buena comida, pero que también estén totalmente dedicados, ¿no? Al estudio. Entonces, vemos que Daniel le pidió eso, ¿no? Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de él habrá visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros. Condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces, obviamente, el jefe, vamos a decir así, el jefe de los eunucos estaba totalmente atemorizado, ¿no? Por la situación, porque le dice, Daniel, mira, yo me imagino, ¿no? Que con sus palabras, yo quisiera ayudarte, pero vas a poner en riesgo mi vida, estás poniendo en riesgo mi vida, porque el rey claramente ha ordenado de que ustedes puedan estar bien alimentados, bien cuidados, ¿no? Entonces, en el versículo 11 dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos, era justamente, vamos a decir así, que era un personaje muy importante en cuanto al cuidado, ¿no? Al cuidado em, de estos cuatro jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el príncipe de los eunucos sobre Daniel, sobre todos ellos, les dijo: prueba, te ruego, tus siervos 10 días y denos legumbres a comer y agua a beber. Por favor, solo 10 días te pido para que se pueda demostrar la fidelidad de Dios, ¿no? Y que ustedes puedan realmente ver que no vamos a estar todos flacos, hambrientos, sino que vamos a estar incluso mejor. Dice: parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieres, harás con tus siervos. Te vas a dar cuenta que no hay diferencia, incluso vamos a estar mejores, le estaba diciendo, ¿no? Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Estaban mucho mejor después de los 10 días. Así fue que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos y el vino de su beber y les daba solamente legumbres. Y a estos 4 muchachos Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora, por la fidelidad de ellos, valga aquí la aclaración, ¿no? Que menciona aquí algo importante, dice: a estos 4 muchachos. No menciona que a tal vez todos los que habían llegado o todos los que habían estado ahí, ¿no? Porque dice
seguramente eran muchos más, pero se menciona de que estos 4 se mantuvieron fieles a Dios, porque hay algo interesante también que hacen esta comparación, ¿no? De que habían algunos que sí estaban comiendo la comida del rey, pero estos 4 amigos, estos 4 muchachos, se mantuvieron fieles y firmes en sus convicciones. Y Dios a estos 4, únicamente a estos 4, Dios les dio este conocimiento, inteligencia, pero mucho más elevado, ¿no? Que cualquier otro. Entonces, Daniel dice, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fue ahí cuando Dios, al ver su fidelidad, Dios le da, ¿no? Este don para que él pueda interpretar los sueños y las visiones, ¿no? Que más adelante también iban a ser tan importantes. Hermano Juan Carlos. Buenas noches, licenciada, y a todos mis hermanos y hermanas. Por lo que usted está mencionando, está hablando de lealtad, de fidelidad. Quiere decir que Daniel y sus amigos, por lo menos en 2 cosas que es evidente, no se contaminaron. Ni con la comida, que no era adecuada, la más saludable, ni con su religión. Eso se puede entender, ¿no? Que la alimentación no todo lo que comemos es lo mejor. Y por eso escogieron ellos legumbres, verduras y agua también, ¿no? Ahora, esto más permítame comentar, hablando del jefe del eunuco, usted decía, ¿no? Y menciona a los eunucos. Por lo que se ve en lo que hemos analizado en la Biblia, los babilonios conquistaron a Jerusalén, a Judá, y lo destruyeron todo, lo quemaron todo. Y no dejaron a las personas, se lo llevaron de cautivos. No solamente se los llevaron de cautivos, sino que los agarraron y escogieron a los más importantes, que eran los más preparados, y les lavaron el cerebro, como decimos, metiéndoles sus culturas, su filosofía, su idioma, todo eso, sus nombres de sus dioses, todo eso. Pero también ellos trataban de que se desaparezca totalmente la cultura y ese país conquistado. Por eso es que, si bien nosotros leemos acerca de Ezequiel, que murió su esposa, y hemos leído acerca del hijo, por ejemplo, de los hijos de Isaías, de Daniel, Isaías, Azarías y Ananías, nada de eso se menciona. Porque como usted ha dicho, ellos también llegaron a ser eunucos por haber sido conquistados, Sí. porque ya sabe usted que dijo, ¿no? Que querían que se dediquen solo al estudio, licenciado. Pero en 2 cositas no se rebajaron, no aceptaron. Lo demás les impusieron, pero esto, pase lo que pase, no permitieron su alimentación que sea saludable y su fidelidad en la religión al Señor. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Importante mencionar, ¿no? De que ellos eran jovencitos y fueron llevados a Babilonia. Seguramente, imagínense ustedes, ¿no? No se menciona su familia, como usted bien lo decía, y bueno, ellos podían tal vez quedar encantados, tal vez, bueno, al final ya estamos bien, estamos en el palacio del rey y conformarse a todo eso, pero ellos se mantuvieron fieles, ¿no? Fieles al Señor. Algo impresionante que ellos tuvieron esa firmeza y Dios también les recompensó, ¿no? Al darles todo este conocimiento y esta inteligencia a ellos. Pasados pues los 10 días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, ¿cuánto tiempo era? 3 años. 3 años, muy bien, 3 años que tenían que estar en esta preparación y todo. Entonces se había terminado, dice este tiempo, y el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Por qué? Porque ellos se mantuvieron
firmes y fieles al Señor, y Dios, ya hemos visto en los versículos anteriores que Dios les recompensa, ¿no? Y les da esa, ese plus, esa sabiduría de más para que ellos puedan destacarse. Se destacaron en un reino que no era de ellos, que no tenía sus costumbres, y fíjense ustedes, ¿no? Que Daniel intencionalmente, hasta ahí, él sigue manteniendo los nombres hebreos, ¿no? Los nombres con los que ellos se identificaban. Entonces, él está relatando, si ustedes se dan cuenta, que él está manteniéndose en todo este tiempo firme, ¿no? Y ya más adelante, recién ya cuando se les cambia el nombre, pero vamos a ver también algunos detalles con respecto a esto, ¿no? Dice, y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les mandó, hallólos 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Imagínense, estos eran unos novatos, recién habían llegado, recién estaban, por ejemplo, vamos a decirlo así, recién estaban terminando sus estudios, estaban egresando en de la universidad que tal vez ellos estaban ahí estudiando, ¿no? Pero ¿cuántos años habían servido los magos, astrólogos, que ya tenían muchísima experiencia, pero que unos aprendices recién terminaditos de estudiar, dice 10 veces mejores que todos estos magos, ¿no? Impresionante como Dios los exaltó, les dio esa, ese, ese algo especial para que ellos puedan sobresalir, ¿no? En este imperio eh, diferente al que ellos estaban acostumbrados, pero que ellos estaban levantando en alto el nombre de Dios, ¿no? Y fue Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ya aquí hace mención hasta cuándo él estuvo, ¿no? Ha mencionado al principio que fue llevado a Babilonia desde el año tercero del reinado del rey Joacim. Ahora dice cuándo terminó su periodo, ¿no? De ministerio y todo, hasta el año primero del rey Ciro, que ya prácticamente Ciro no era babilonio, ¿no? Sino que ya los medos y los persas justamente tomaron Babilonia, y bueno, eso ya se va a ver mucho más adelante, pero ya da la fecha desde el inicio hasta el final en este capítulo 1, ¿no? Entonces, hasta ahí, amados hermanos, podemos ver este capítulo primero del rey, perdón, del profeta eh, Daniel, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Tal vez algún aporte, algo que podamos considerar. Adelante, por favor. Licenciada, también a tomar en cuenta, ¿no? Esto, lo que usted decía, a manera de comentario, ¿no? Daniel y sus amigos, bueno, fueron exiliados aproximadamente, se dice, ¿no? Entre los 12 años, ¿no? Y entonces cuando llegó a Babilonia, bueno, seguramente aún tenía 12 años. Y cuando, bueno, se les dio 3 años, ¿no? De preparación, pongámosles 12, 13, 14, 15 años. Y al tercer año dice que llevaron del todo, bueno, apenas lo llevó delante del rey Nabucodonosor. Entonces, cuando ellos estaban delante del rey, tenían aproximadamente 16 años. O sea, eran eh, adolescentes, preadolescentes más o menos, ¿no? Entonces, y eso, ¿no? Como para resaltar, porque dice el 19 y eso me llama mucho la atención, bueno, para tal vez animarnos, o sea, es como que nos da ánimo a aquella persona que es bien entregada al Señor, pero como el Señor corresponde. Dice, no, el rey habló con ellos y se dio cuenta de que Daniel, Ananías, Misael
y Azarías eran superiores a los demás. Esto es en otra versión, ¿no? Superiores a los demás. La Reina Valera decía que, bueno, el espíritu estaba sobre él. Entonces, el espíritu de... no recuerdo bien, pero es algo bonito que dice, ¿no? De ellos, de Daniel. Entonces, me llama mucho la atención y es bonito, es algo bueno para poder resaltar y tomarlo en cuenta también en nuestro caminar diario con el Señor. Eso, licenciada, gracias. Muy importante, ¿no? Aproximadamente, ¿no? De entre 15, perdón, entre 12 a 15 años que él tenía, pero de todas maneras, como usted decía, era muy jovencito, ¿no? Y él en esa corta edad, eso es tal vez lo más importante, ¿no? En esa corta edad no se dejó influenciar en un lugar diferente, en una nación diferente, con tantas, tal vez, no es que él no tenía tentaciones, ¿no? Las tuvo y ahí hemos visto, pero él se mantuvo fiel, se mantuvieron firmes. Entonces, muy importante de mencionar.